El día de hoy yo quisiera que leyéramos juntos un texto que está en la Biblia, la palabra de Dios, en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 10. Leemos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algunas versiones lo traducen: porque el Hijo del Hombre vino a buscar para salvar lo que se había o lo que estaba perdido. Cuando leemos los evangelios de manera detenida, podemos observar que aunque nuestro Señor y Salvador Jesucristo estuvo rodeado de multitudes, Él realmente no vino a buscar multitudes. Él vino a buscar personas. Él vino a buscar un hombre, Él vino a buscar a una mujer. ¿Para qué? Para traerlos a Él. Aún los milagros que Jesús hacía no era porque Él hubiese venido a hacer milagros, sino para que aquellos que no creían por lo que Él decía hacer, creyesen en Él por lo que hacía, y de esa manera poder atraerlos a todos a Él. ¿Para qué? Para salvarlos. ¿Para salvarlos de qué? Para salvarlos de la condenación eterna en el infierno a causa de todos los pecados que estas personas habían cometido y que las personas tristemente han seguido cometiendo desde entonces contra Dios y contra su prójimo, de manera consciente, de manera voluntaria y de manera egoísta. ¿Para qué más vino Jesús a buscar a un hombre y a una mujer? Además de atraerlos a Él para salvarlos. Para tener una relación personal de amistad con ellos, con cada uno de estos hombres y estas mujeres. Pero también para que tuviesen vida y vida en abundancia mientras viviesen en esta tierra, y al morir una vida eterna con Él en gloria. Vemos cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo verdadero Dios, se hizo verdadero hombre y vino a este mundo a buscar y a salvar. ¿Para qué? Para enseñarnos, para demostrarnos, para que no nos quedase ninguna duda de que Él verdaderamente se interesa por las personas, se interesa por cada uno de nosotros, y lo hace no porque nosotros realmente lo merezcamos, no porque nosotros hayamos hecho algo para merecer que Él dejase la gloria, que Él dejase la honra, que Él dejase su trono para venir a esta tierra a hacerse hombre, sino porque Él nos ama, solamente porque Él nos ama. Y a veces el Señor viene a buscar y el Señor viene a salvar, o el Señor viene a buscar para salvar a la persona que quizás menos nos imaginamos, a la persona que quizás consideremos más alejada de Dios, menos interesada en buscar a Dios. Quizás la persona que consideremos más mala o más malo o más pecador o más pecadora. A veces Él viene a buscar también a aquella persona que cree ahí en su soledad que ya no hay esperanza de perdón para él o para ella. Aquella persona que cree que ya no hay oportunidad de salvación porque reconoce que ha pecado tanto, pero tanto contra Dios y contra su prójimo. Yo quiero expresarles algo que pienso cuando yo me paro en este púlpito. Y cuando yo me paro en este púlpito, yo pienso en cómo Jesús está buscando en este lugar, cómo Él está buscando personas para salvarles.
Y de esta manera tener una relación personal de amistad con cada uno de ellos. Yo quiero decirle que si usted ha venido a este lugar buscando que Dios le prospere, lo siento, está en el lugar equivocado. Hay muchos lugares afuera donde le van a hablar de eso. Si usted ha venido aquí para que Dios le salve, yo quiero decirle bienvenido, bienvenida. Porque aquí tenemos palabra de Dios para las almas sedientas, para las almas necesitadas de un perdón, pero también las almas necesitadas de tener una relación personal con Dios, porque saben que están vacíos, saben que están secos. Porque saben que aunque hayan experimentado a través de diversos medios buscar un gozo y buscar una paz, buscar una satisfacción personal, nada de eso ha funcionado y a pesar de todo siguen vacíos, siguen secos como aquellos huesos secos de Ezequiel. Siguen buscando sin saber dónde encontrar. Yo quiero decirles que cuando me paro en este púlpito pienso cómo Jesús está buscando personas para salvarles y así tener una relación personal de amistad con cada una de esas personas que hoy están aquí y que son sinceros, que son sinceras y que reconocen que no tienen esa relación personal con Jesús. Que quizás han sido miembros de una denominación, que quizás han sido miembros destacados o no de una organización religiosa humana, pero no tienen esa relación personal con Jesús, de donde emana la vida, de donde emana el gozo, de donde emana la paz. Sin embargo, yo me pregunto, ¿habrá alguien hoy deseoso de buscar de Dios, de buscar, o habrá alguien deseoso de hacer a un lado hoy ese deseo de buscar de Dios, que Dios supla sus necesidades personales para buscar a Dios, para buscar a ese Dios de amor y de misericordia? Ese Dios que se hizo hombre, Jesús, y vino a buscar para salvar primeramente y así tener una relación personal con cada una de estas personas. El día de hoy yo deseo compartir con la ayuda de Dios y su palabra una enseñanza que he titulado Jesús te está buscando. Jesús te está buscando. Y quiero dar inicio a esta enseñanza con una historia real que sucedió allá por 1973 en la ciudad de Kampala, capital de Uganda, en África Central. Uganda, un país musulmán que en ese entonces, cuando sucedió esta historia, estaba gobernado por un dictador militar llamado Idi Amin Dada, quien inició una cruel, una brutal persecución contra los cristianos de ese país. Yo quiero decirles que esta historia real que a continuación te narraré ocurrió un domingo de Pascua. La iglesia redimida, como se llamaba esta iglesia, donde sucedió esta historia, estaba celebrando lo que nosotros conocemos como la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La historia nos dice que desde muy temprano se había empezado a reunir un gran número de personas. Se nos dice que estas personas venían de las ciudades y de pueblos alrededor. Es más, algunos venían de ciudades y aldeas a pie desde casi 120 kilómetros. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Todas aquellas personas eran personas deseosas de escuchar la palabra de Dios. En ellos había
una expectativa de qué es lo que Dios les iba a hablar ese día. Por eso estaban ahí desde muy temprano y aún habiendo caminado desde largas distancias. Y aunque había mucha oposición y mucha persecución contra los cristianos, esta gente no tenía temor realmente. Esta gente amaba a Dios y no temía lo que los hombres le pudiesen hacer. Ese día nadie sabía que en ese momento los matones, los miembros de la seguridad o de la inteligencia de este general Idi Amin llegarían para matarlos, comenzando por su predicador, por su líder. Yo quiero decirles que entre las personas que estaban ahí reunidas para adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios, habían muchas, pero muchas personas que habían perdido familiares por causa de Cristo recientemente. Ahí habían mujeres que habían perdido a sus esposos porque no habían negado a Cristo y habían sido asesinados por esa policía secreta del Buró Nacional de Investigaciones. Allá habían hombres que habían perdido a sus esposas. Allá habían hijos huérfanos que habían perdido a uno o a ambos padres por causa de no negar a Jesús como su Señor y Salvador. Ese Señor y Salvador que había muerto por ellos. Allá habían personas con dolor, pero habían personas que buscaban el consuelo en Cristo Jesús, que había dado la vida por ellos, al igual que sus familiares habían dado la vida por Él. Y aún ellos estaban dispuestos a morir por Cristo si era necesario. Allí estaban buscando consuelo, no solo de Cristo que había muerto por ellos, sino también que había resucitado para no dejarlos nunca más ese domingo de Pascua. Kefa Sampangi, como se llamaba el predicador, había visto entre la multitud a una persona con una grabadora y él sabía muy bien que esa persona era un espía del gobierno y que seguramente ese día habrían problemas, pero no le importó. Y ese día predicó lo que Dios quería que dijese esa mañana a las multitudes que estaban reunidas ahí para escuchar la palabra de Dios. La historia dice que la reunión terminó aproximadamente a las 12:30 y la multitud deseosa de continuar alabando y escuchando más de Cristo pidió al predicador, a Sampangi, que continuara compartiendo con ellos la palabra de Dios, lo cual hizo que la reunión se prolongara hasta las 5 de la tarde. Ese día, el predicador no se dio cuenta cuando un grupo de personas armadas entró al lugar y se mezcló en la multitud, sino que esto sucedió casi al final de la reunión. Y él vio cómo estas personas, desde donde él estaba, desde el púlpito, él vio cómo estas personas que se habían ubicado estratégicamente en medio de las personas, se empezaron a juntar y a dirigirse hacia él. Para proteger a la multitud que estaba ahí, él se aisló para atraer a este grupo de personas armadas a una pequeña habitación que estaba cerca del lugar, pero afuera del lugar. Él vio como 5 personas con lentes oscuros y camisas floreadas de la policía secreta del Buró Nacional de Investigación se dirigieron hacia él y llegaron. Y al llegar, lo primero que hicieron fue encañonarlo, es decir, apuntarlo con sus armas, diciéndole: venimos a matarlo. Si tiene algo que decir, dígalo antes de morir. Y este hombre, Kefa Sampangi, viendo la oportunidad que se le daba, empezó a orar a Dios.
Empezó a orar a Dios por fortaleza para él mismo, ¿verdad? Para poder morir como su Señor había muerto por él. Pero también empezó a orar por aquellas personas que habían llegado a quitarle la vida. De repente, algo sucedió. El líder de este grupo armado pidió a sus compañeros con autoridad que bajasen las armas. Que bajasen las armas. Y se dirige a Kefa Sampangi y le dice: predicador, ore por mí. Predicador, es más, no solo ore por mí, ore por nosotros ahora, ahora. A lo cual Kefa obedece y empieza a orar por este hombre y después por todos. La historia nos dice que Kefa empezó a ver, en la medida que iba orando, cómo el rostro del líder fue transformado. Y cómo este hombre, después de la oración, con un rostro transformado, con una actitud de paz, habló a los demás y ordenó a los demás a salir de ahí. Es más, a irse de ahí y no hacer absolutamente nada. Antes de salir se dirigió al pastor y le dijo: gracias por haber orado por mí. Usted ha hecho mucho por mí. Y se fueron. El pastor Kefa no entendió nada en ese momento. Solamente dio gracias a Dios por haberle salvado la vida y por haber salvado la vida de la multitud que estaba afuera. Entre semana un hombre regresó a ese mismo lugar a buscar al pastor Kefa y lo encontró consolando en ese momento a una mujer mayor, a una mujer cristiana que había quedado viuda recientemente porque miembros de esta policía secreta del Buró Nacional de Inteligencia habían asesinado a su esposo por el delito de ser cristiano en Uganda. El predicador o el pastor Kefa le vio, siguió orando por esta mujer y despidió a esta mujer, quedando a solas con este hombre, pensando que quizás este hombre venía a completar la misión que no había, ¿verdad?, completado días atrás, como era matarle. Sin embargo, este hombre, este criminal, empezó a hablarle y a decirle: el domingo de Pascua veníamos a matarle. Queríamos hacerlo delante de toda la multitud para infundirles temor y para que supieran quién tiene el poder en Uganda. Pero cuando llegamos a este lugar, al escuchar los cantos de alabanza, casi instintivamente busqué un lugar entre la multitud para sentarme. Y ahí sentado, no solo escuchaba la letra de los cantos, sino que empecé a ver los rostros de las personas que ahí estaban. Pude ver rostros de mujeres que yo reconozco que dejé viudas porque yo maté a sus esposos por ser cristianos. Pude recordar rostros de niños y de jóvenes que yo dejé huérfanos porque yo maté a su padre por ser cristiano. ¿Y sabe lo que vi, predicador? Vi personas que estaban ahí alabando a Dios. Lejos de quejarse o lamentarse por la pérdida de ese ser amado, estaban cantando a Dios y estaban agradeciendo a Dios por su amor y por su misericordia. Y una gran confusión inundó todo mi ser. Y le dijo: por favor, ayúdeme, no puedo más. No puedo más. Todas las noches escucho los gritos de las más de 200 personas que he matado con mis propias manos. Todas las noches veo sus caras y no puedo más. Eso me atormenta. Por favor, ayúdeme.
El pastor le quedó viendo con mucha compasión y entendió que lo que este hombre necesitaba era que se le compartiera las buenas nuevas de salvación. Entendió que este hombre lo que necesitaba era conocer a Jesús. Era que Jesús lo salvase para que este hombre pudiese tener una relación personal con Jesús y pudiese tener esa paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que se dio a la tarea de comenzar hablándole por quién era Jesús. ¿Por qué había venido a la tierra? ¿Qué lo había movido a venir a la tierra? ¿Cuál era su propósito al venir a la tierra? Y le explicó que cuando Jesús dejó la gloria y el cielo para venir a la tierra, Él vino a morir por los pecadores, de los cuales ese hombre era uno de ellos. Empezó a hablar con este hombre acerca de su estado de maldad, de su vida de práctica de pecado y su necesidad de reconocer todo esto. Pero no solo reconocerlo, sino también reconocer que este hombre había ofendido a Dios y a su prójimo, que necesitaba el perdón de Dios primeramente. Ese predicador pudo ver cómo el Espíritu Santo no solo le dio la gracia y el denuedo a él para compartir con este asesino, sino también para ver cómo el Espíritu Santo traía esa convicción de pecado en este hombre. Cómo este hombre duro se quebrantaba y reconocía su maldad, reconocía sus pecados cometidos, y cómo este hombre renunciaba a esa vida de maldad, de pecado, y cómo Dios suplicaba a Dios perdón. Cómo este hombre suplicaba a Dios perdón, misericordia. Un hombre que días antes había llegado para matarle, ahora estaba a sus pies, suplicando perdón, suplicando misericordia. Un hombre duro, un hombre cruel, un hombre insensible. Como decíamos al principio, el que menos te hubieras imaginado, ¿verdad? El que menos te hubieras imaginado. El que quizás no tenía ningún interés en buscar a Dios. El que fue tocado por los cantos y los rostros, fíjese bien el testimonio, los cantos y los rostros de las personas cristianas ahí presentes. Muchos de ellos que habían perdido a sus seres queridos, que estaban alabando y dando gracias a Dios. Ese hombre quebrantado, convencido de pecado, renunciaba a su vida de pecado para pedir perdón a Dios, entregando su vida a Dios. Ese día, dice Kefa Sampangi, delante de mi presencia había un hombre a quien Dios vino a buscar. A quien Jesús vino a buscar de en medio de la multitud para salvarlo, porque estaba bien perdido. Ese día había un hombre atormentado, ser transformado y ser lleno de paz, ser lleno de gozo al creer que Dios le perdonaba. Comenta el predicador, ese domingo de Pascua, cuando este hombre entró y fue parte de la multitud, habían personas cristianas, pero también habían personas no cristianas que habían sido invitados a la reunión. Y Dios tuvo misericordia, sin Kefa Sampangi saberlo ese día, del que menos se hubiera podido imaginar. ¿Sí o no? Del que menos se hubiera podido imaginar. Del hombre que había llegado ahí para ser su asesino y el asesino de más personas. Del hombre que había llegado ahí para hacer cualquier cosa como instrumento del diablo, menos convertirse a Dios. Pero fue el hombre a quien Jesús salvó ese día ahí. O más bien tocó el corazón para que volviese con hambre y sed de Dios para alcanzar la salvación 2-3 días después. Y es que quiero decirles que ese Jesús de Nazaret, ese Jesús que ha venido a buscar a las personas para salvarle, siempre fue así y siempre será así. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos ejemplos de ello. Y hoy quisiera centrarme en 2 ejemplos solamente.
dos ejemplos que he escogido entre varios ejemplos, y uno es el ejemplo de un hombre y otro es el ejemplo de una mujer. Y he escogido a propósito a un hombre y a una mujer para que estos ejemplos de cómo Dios, cómo Jesús viene a buscar para salvar lo que estaba perdido en la vida de un hombre y en la vida de una mujer, pueda servir para ilustrar a los hombres y las mujeres que hoy nos acompañan, que aún todavía no han sido salvos y lo saben, y lo saben. Yo quiero hablar de dos personas que tenían algunas características en común. Una de ellas realmente no eran salvas. Dios no había lavado y limpiado sus pecados, no tenían el perdón de pecados. Eran personas que vivían una vida de egoísmo, una vida de rebeldía, una vida de práctica de pecado. Sin embargo, las dos personas eran personas conocedoras de la palabra de Dios. Eran conocedoras, óigalo bien, de la palabra de Dios. Las dos personas sabían acerca de la existencia del Dios vivo y verdadero de la Biblia. Las dos personas habían leído lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Estas dos personas sabían que Dios había prometido un Mesías. Estas dos personas sabían acerca del Mesías. Y estas dos personas sabían, por cuanto eran conocedoras de la ley, que en su vida había pecado. Y que habían pecado contra Dios. Pero no se habían convertido a Dios. Además, estas dos personas eran desechadas por los judíos. Y cuando digo desechadas por los judíos es aborrecidas por los judíos, despreciadas por los judíos. Uno de ellos por ser un publicano o un cobrador de impuestos, y la otra por ser samaritana. Y para que veamos el primer caso de cómo Jesús viene a buscar y a salvar lo que está perdido, para tener una relación personal con Él, yo quisiera que me acompañaran al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 9, en donde podemos leer: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Quiero leerlo de nuevo. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Hay muchas cosas que podemos resaltar. Hay muchas cosas. Primeramente, Jesús va rodeado ¿de quién? De una multitud. Primeramente, Jesús va rodeado. ¿Y por qué va rodeado de una multitud? Porque Jesús acaba de realizar un milagro. Resulta que le han traído un paralítico sobre una cama, y Jesús no solo le ha sanado, sino que Jesús antes de ello le ha dicho: tus pecados te son perdonados. Y Él confirma que Él tiene poder para perdonar pecados, y que por la fe de ese hombre los pecados le han sido perdonados, diciéndole a ese hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y la gente al verlo se maravilló, y dicen que glorificaba a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Y saliendo de ahí, de ese lugar donde Jesús había hecho ese gran milagro, pasando por ahí, dice que vio a un hombre. Y claro, vio a ese hombre, vio dónde estaba. Y cuando lo identificó con su profesión como un publicano, ¿por qué? Porque lo vio sentado en el banco de los tributos públicos. Jesús aceleró su paso para pasar muy rápido de ahí. O Jesús se desvió de ahí, se alejó del lugar. No. La palabra de Dios no nos dice que Jesús hizo eso. Al contrario, dice que cuando vio a ese hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos,
se detuvo, oiga bien, se detuvo y vino a buscarle. ¿Y cómo sabemos que viene a buscarle? Porque le llama. Y le llama ni más ni menos que a venir a él. Le llama ni más ni menos que a seguirle. Y cuando le está diciendo ahí a Mateo, Jesús le está diciendo a Mateo, sígueme, lo que le está diciendo es, tú necesitas convertirte en un discípulo mío. No solo ser un seguidor que anda conmigo por curiosidad, por ver qué milagro voy a hacer. O quizás por alimentarse gratuitamente. No. Yo quiero que tú seas un seguidor mío, un discípulo mío. Que tú vivas aquí en la tierra de la misma forma como yo estoy viviendo. Necesito que te conviertas a mí. Ahora bien, ¿quién era un publicano? Un publicano en el tiempo de Jesús sería algo más o menos como este hombre, sentado en el banco de los tributos públicos, seguramente en las entradas principales de las ciudades, especialmente aquellas ciudades que eran una ruta importante para el comercio. Y ahí estaban estos judíos que habían comprado al gobierno romano el derecho de cobrar los impuestos que el mismo gobierno romano exigía pagar como un tributo a los judíos. Déjenme decirles que los judíos no aceptaban el dominio de los romanos. No aceptaban el estar sometidos al yugo de Roma. Y por ello pagar impuestos a Roma para ellos era algo que era abominable, algo muy aborrecido. Ahora imagínense cuando los cobradores de estos impuestos o publicanos eran judíos. Imagínense, personas de su propia nación, de su propia raza. Y la Biblia nos dice que había uno ahí. En el Evangelio según San Marcos se le llama Leví, hijo de Alfeo. Era un judío. En el Evangelio según San Lucas se le conoce como el publicano Leví. Y en el Evangelio según San Mateo, siendo Leví el escritor de Mateo, él decide llamarse con el nombre que después sería conocido cuando él se convirtió en un discípulo de Jesús. Yo quiero decirle que para los judíos, los cobradores de impuestos o publicanos eran aborrecidos. Eran aborrecidos como los romanos, o peor que los romanos. Porque los soldados romanos estaban al servicio del emperador. Pero estos judíos, siendo de la nación misma, se colocaban al servicio del emperador para cobrar los impuestos o el tributo a los judíos. Por tanto, no solo eran aborrecidos, eran considerados traidores. Eran considerados, además de traidores, hombres perversos, sin escrúpulos y ladrones. ¿Por qué? Porque ciertamente ellos tenían que cobrar un impuesto para Roma. Pero para obtener ganancias, y mucha ganancia porque eran avaros, ellos añadían impuestos al pueblo. Ellos cobraban de más. ¿Por qué? Porque había un acuerdo entre ellos y el gobierno romano de que después de cobrar los impuestos para Roma, los justos impuestos para Roma, ellos podían cobrar más si querían, imponiendo nuevos impuestos a la gente, y ese dinero era para ellos, iba para sus bolsas, no para la tesorería romana. Entonces los consideraban, además de traidores, hombres ladrones. Yo quiero decirles que en cuanto a la sociedad judía, los judíos los consideraban como los seres más despreciados. Es más, si había algo que los judíos despreciaban eran las prostitutas. Pero los publicanos eran más despreciados aún todavía que las prostitutas. Yo no sé si ustedes lo saben, pero un publicano, aún siendo judío, por el hecho de ser publicano, no tenía derecho a entrar a las sinagogas, a una asamblea pública de adoración, y mucho menos al templo. Olvídese que los judíos creían que si el Mesías tan esperado venía a salvar a su pueblo, cualquier judío tendría derecho a arrepentirse y a ser salvado por el Mesías, menos quienes. Menos los publicanos. Los publicanos no tenían derecho a arrepentirse y no se iban a salvar. Y a este hombre, a Mateo o Leví, hijo de Alfeo, al pasar Jesús por ahí le dice, sígueme, conviértete a mí,
conviértete en un discípulo mío. Y vemos que en la palabra de Dios leemos que este hombre, Leví o Mateo, al instante, dice, al instante lo obedece, convirtiéndose en un discípulo de Jesús y renunciando a todo. Al ser judío Mateo sabía quién era el que le llamaba. Cuando Jesús se detiene y le dice, sígueme, o sea, Mateo sabía bien quién era esa persona, quién era Jesús. Recordemos que Mateo, como judío seguramente de adolescente y de adulto, antes de convertirse en un cobrador de impuestos, seguramente habría estudiado las Sagradas Escrituras. Mateo, por lo tanto, sabía acerca de las señales que haría el Mesías cuando él llegase. Y estando ahí ubicado en el banco de los tributos públicos, en una ruta de comercio por donde pasa mucha gente, seguramente que mientras la gente hacía fila para pagar sus impuestos y lo que ellos cobraban de más, la gente estaría seguramente conversando acerca de este Jesús de Nazaret y acerca de los milagros que Jesús estaba realizando por toda la región de Galilea y en toda la región de Judea. Y ahí estaba este hombre Mateo, escuchando y pensando, ¿será este el Mesías? ¿Habrá algún hombre que un día llegue a hacer más milagros que este? No. Que hable con la autoridad como este habla, que aún, ¿verdad?, reclame para él ese título del Mesías como Jesús. Mateo pensaba, seguramente no. Yo creo que Mateo, estando ahí en ese lugar, en el banco de los tributos públicos, ahí por donde mucha gente transitaba, seguramente vio venir la multitud. Quizás seguramente se alegró y dijo, ¿y estos qué traerán? Mucha gente, mucho impuesto, mucho dinero. Seguramente puso atención en la multitud y pudo distinguir a aquella persona de quien se hablaba mucho y aquella persona en quien Mateo pensaba que era el Mesías, Jesús de Nazaret. Yo quisiera que todos nos imaginásemos lo que Mateo pudo sentir o pudo experimentar estando ahí sentado en el banco de los tributos públicos como un traidor, como un ladrón, como un hombre pecador que amaba el dinero, avaro, codicioso de ganancias deshonestas, viendo cómo Jesús venía ahí con la multitud y que iba a pasar por donde él estaba. ¿Qué creen que Mateo pensó? ¿Qué creen que Mateo sintió? Yo estoy seguro que sus pecados le vinieron a su mente. Yo estoy seguro que este hombre se sintió condenado. Este hombre se sintió indigno. Este hombre se sintió cucaracha. Y quizás este hombre hasta deseó no estar ahí en ese momento que Jesús pasase, para no tener que pasar ese momento vergonzoso en el que quizás Jesús le viese y le fuese a reprender por su vida de pecado, por su vida de maldad. Y Jesús se iba acercando cada vez más y más y más. Y llega un momento en que Jesús pasa enfrente de él y le queda viendo, dice, y lo vio. Dice, y lo vio. Eso es lo impresionante. Vio a un hombre, lo vio, se detuvo y fijó su mirada en él. ¿Cómo creen que se sintió Mateo cuando la mirada de Jesús, verdad, se centró en él? A ver, ¿cómo creen que se sintió? ¿Qué hubieran sentido ustedes? ¿Cómo creen que se sintió? A ver, ¿qué creen que experimentó este hombre? Vergüenza, claro, vergüenza. Seguramente hasta agachó la cabeza y dijo, trágame tierra. Y Jesús está ahí de parado y Jesús no se va. Yo creo que a este hombre los segundos se le hicieron horas. Y de repente oye decir de Jesús una sola palabra: sígueme. Inmediatamente creo que todas sus emociones se transformaron, ¿sí o no? Primeramente era un río revuelto de emociones, pero de vergüenza, ¿sí o no? De temor, de angustia, de incertidumbre. ¿Qué me va a decir este hombre públicamente?
Y posteriormente, igual sus emociones seguían siendo quizás un río revuelto de emociones, pero ahora de gozo, de gozo. Y este hombre convencido de que Jesús era el Mesías, dice aquí que dejándolo todo, le siguió. ¿Cómo ven? Dejándolo todo, le siguió. Yo creo que todos los discípulos de Jesús, aquellos que fueron considerados como apóstoles, pues yo creo que todos ellos eran pecadores y necesitaban ser salvados por Jesús, ¿sí o no? Pero este Leví, hijo de Alfeo, se las ganaba a todos. Sí. Si nos hubiésemos detenido a pensar cuál de todos los apóstoles era el más pecador, creo que Mateo, sin lugar a dudas, se hubiera llevado el primer lugar. Porque aún de Judas, quien terminó vendiéndolo por 30 monedas de plata, no se nos dice que él tuviese una profesión como la de Mateo, que lo llevó a ser aborrecido, a ser odiado, a ser menospreciado, no solo por el pueblo judío, sino que aún por causa de sus pecados, este hombre solo merecía la condenación eterna, ¿sí o no? Pero aquí vemos a un hombre llamado Mateo, o Leví, hijo de Alfeo, un expublicano que ahora es un seguidor de Cristo, y todo porque Jesús, cuando pasaba delante de él, se detuvo y le vio y lo amó y lo llamó. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar para salvar a Leví, a Mateo. ¿Sí o no? El otro ejemplo es el de una mujer. Decíamos que es conocida como la mujer samaritana. Acompáñenme al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y el verso 4 es muy importante, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Dice que Jesús salió de Judea al sur del país y se fue otra vez a Galilea, al norte del país. Y dice que le era necesario pasar por Samaria, que era el territorio que estaba entre Judea y Galilea. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, es decir, tal y como venía, así como cuando uno viene cansado y viene con bolsas y todo del súper, las mujeres con cartera y todo, y ¡fum!, se dejan caer en un sofá así, ¡fum!, así, cansado del camino, o sea, se sentó así como venía, junto al pozo. Y era como la hora sexta, es decir, mediodía, cuando el sol quemaba más, cuando el calor era mayor. ¿Y qué sucedió ahí, estando Jesús a solas o solo en el pozo de Jacob? Vino una mujer. Vino una mujer de esa ciudad de Samaria, de Siquem o Sicar, a sacar agua. Y claro, ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, no sé si lo saben. Los judíos y los samaritanos se aborrecían. El peor insulto para un judío era que le dijeran, tú eres samaritano. Y claro, dice que Jesús al ver a la mujer dijo, ay, ahí viene esta mujer, solo eso me podía faltar. ¿Cómo se le ocurre a esta mujer, en lugar de venir a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, que es la hora que las mujeres vienen a sacar agua del pozo, porque es la hora más fresca del día? Híjole, a esta mujer se le ocurre venir al mediodía con todo el sol encima
Ay, ya me molest, me amoló todo. Ay, voy a tener que irme. Y vio que la mujer iba llegando y se fue, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. No pasó eso. Aunque la mujer llegó a la hora sexta, al mediodía, con todo el calor y todo el sol encima, dice que Jesús no solo no se va, sino que le dirige la palabra a esta mujer y le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Y qué más podemos ver ahí? Dice que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué? Por lo que les decía, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, es decir, evitan toda relación entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo que Dios tiene para tu vida, el regalo que Dios quiere darte, un regalo que no mereces, por eso es un don. Y si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hay algunas cosas interesantes que podemos estudiar, al igual que el verso de Mateo. Lo primero es que se nos dice aquí que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Cuando nosotros estudiamos las costumbres de los judíos y sabemos acerca de este odio, de este aborrecimiento que los judíos tenían por los samaritanos, sabemos que los judíos evitaban pasar por Samaria. En ningún momento les era necesario, porque habían otras rutas, aunque más largas, para llegar desde Jerusalén, en Judea, hasta cualquier ciudad de Galilea. Y una de esas rutas, la que más utilizaban, era la que saliendo de Jerusalén hacia el este, les permitía cruzar el río Jordán y luego subir por toda la región de Perea, no de Samaria, sino de Perea, hasta el norte, y luego cruzar el Jordán de nuevo para llegar a Galilea. Esa era la ruta. No, ellos no pasaban por Samaria. Pero se nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Y cuando pensamos en cómo los judíos evitaban pasar por Samaria y daban la gran vuelta, pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y luego cuando leemos la historia, lo que sigue de la historia, y vemos a Jesús en un pozo cansado al mediodía, y vemos cómo una mujer llega sola al mediodía, lo cual no era la costumbre entre las mujeres de esas ciudades, porque como decíamos, era la hora de mayor calor y de que el sol calaba más. Nos damos cuenta que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque él iba a ir a Samaria a buscar para salvar a una mujer que estaba bien perdida. Bien perdida. ¿Y quién era esta mujer? Esta mujer que se conoce como la mujer samaritana. Y ahí vemos en la historia cómo llega esta mujer. ¿Por qué decimos que estaba bien perdida? Por varias razones. La primera, porque ella misma, o más bien Jesús mismo al confrontarla, saca a la luz su verdadera condición. Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En otras palabras, tenemos una mujer aquí que está vacía y que está tratando de llenar su vacío con afecto, con ternura, con cariño de un hombre, por lo que esta mujer accede a vivir con un hombre como su marido, y cuando este marido la deja o muere, ella nuevamente se involucra en una relación sentimental
¿verdad? Luego este nuevo hombre la toma como marido, quizás la deja o se muere, no lo sé, pero nuevamente se involucra en una tercera relación sentimental y en una cuarta y aún en una quinta. Y cuando el último marido, el quinto, la deja o muere, seguramente la deja, esta mujer tan vacía, tan infeliz, pensando que su felicidad, que su gozo puede venir o debe venir de un marido, decide unirse con un hombre que no quiere hacerla su esposa. Y por lo tanto está viviendo en lo que nosotros conocemos como unión libre, lo cual es fornicación, lo cual es pecado. Y claro está, no solo Jesús lo sabe cuando le dice, y el que ahora tiene es nuestro marido, el pueblo lo sabe, el pueblo lo sabe. Y cuando la ven pasar dicen, ahí va la pecadora, ahí va la fornicaria. Y le dicen a sus mujeres, cuidado, te veo con esa mujer. No, ni te le acerques a esa mujer, esa fornicaria. Mírala, mírala. Es más, las mujeres toman al pie de la letra la orden de sus maridos. Las mujeres no quieren verse asociadas con esa mujer pecadora, con esa fornicaria, al punto que la rechazan. Y esa mujer, en su vergüenza, decide ir al pozo a sacar agua, algo que es un líquido vital para ella y quizás su familia, a la hora más dura del día, a la hora donde hay más calor y el sol está más abrasador, quema, porque está segura que no se va a encontrar a nadie en el camino. Está segura que no se va a encontrar a nadie en el pozo que le diga, vete mujer pecadora, déjame sacar agua y después saca tú mujer fornicaria. No, ella ya está cansada, además muy herida por cómo la tratan, por los insultos y las denuncias de su pecado. Por eso decide ir al mediodía. Y oh sorpresa, ella va todos los días al mediodía al pozo y no encuentra a nadie, saca su agua y se regresa a su casa. Pero ese día algo diferente ocurre. Hay alguien en el pozo. Y ella empieza a ver y ve que es un hombre. Y quizás por su vestidura que lo identificaba como judío, dice su nombre judío. Y cuando Jesús se dirige a ella y le escucha su acento, dice, ay, es un judío, pero bueno. Él en un lado del brocal del pozo, yo del otro lado, ni me dirijo a él y ¡fum! La mujer llega a hacer lo que va a hacer y de repente, ¿quién es el que inicia la conversación? Jesús, claro. Jesús. Jesús ve a la mujer, Jesús sabe que hay en el corazón de la mujer un vacío increíble, una necesidad de Dios increíble. Y Jesús ve a la mujer, ve el pozo, ve el balde, ve el agua y claro, qué mejor manera de iniciar una conversación que diciéndole, dame de beber. Luego esta mujer se asombra porque no solamente los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Los judíos nunca hubiesen tomado agua en un cántaro que hubiese sido de un samaritano o de una samaritana. Es más, por más sed que un judío tuviera, nunca hubiera tomado agua que una samaritana hubiera sacado de un pozo. Nunca. Pero este hombre sorprende a la mujer. Jesús sorprende a la mujer diciéndole, ¿qué? Dame de beber. Y la mujer se asombra y dice, ¿cómo? ¿Que te dé de beber? Oye, pero si tú sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. ¿Cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y luego inician una conversación y Jesús, ¿verdad?, introduce a la mujer a esta conversación, la trae hacia él. Y luego finalmente en el Evangelio aquí mismo según San Juan capítulo 4, verso 25 y 26, quiero leérselos. Esta mujer le dice a Jesús algo. Le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y cuando venga, Juan 4, 25 y 26, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Se acuerdan? Decíamos que ambos personajes eran considerados pecadores, ¿verdad? Pero conocedores de la Escritura, ¿sí o no?
Esta mujer sabía, porque había leído el Antiguo Testamento, la ley, de que había de venir el Mesías. Esta mujer no solo había leído la ley, había leído los profetas, lo que hoy conocemos como profetas mayores y menores. Y dice, estoy segura de algo, y eso es que va a venir el Mesías llamado el Cristo. Y cuando Él venga, dice, nos declarará todas las cosas. Cuando Él venga, Él sí va a tener misericordia de una mujer pecadora como yo. Ella no dice cuando Él venga, le va a declarar a las personas todas las cosas. Ella dice cuando Él venga, nos declarará. Ella se incluye. Él sí me va a ver a mí. Él sí va a fijar sus ojos en mí. Él, sabiendo que soy pecadora, va a tener compasión y misericordia de mí. Él me va a dar vida, esa vida que no he tenido a lo largo de 5 matrimonios, ni aún en esta relación de pecado. Pero cuando Él venga, Él nos va a enseñar todo, y Él nos va a decir cómo tener vida y vida en abundancia en Él. ¿Sí o no? ¿Y qué le dice Jesús a esa mujer? Dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínate ese momento. Imagínate la mujer que le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Él va a tener misericordia y compasión de mí. Y Jesús la mira y le dice, yo soy el que habla contigo. Ese Mesías que tú sabes que va a venir, ese Mesías que tú estás esperando, ese Mesías que tú crees que va a tener misericordia de ti, ese soy yo. Ese soy yo. Ya no tienes que esperar más, porque ya estoy aquí. Es más, ese es quien ha venido a buscarte hasta este pozo. ¿Sí o no? Ese es el que ha venido a buscarte hasta este pozo. Y esta mujer se convierte a Dios. Y no solo se convierte a Dios. Se nos dice que esta mujer se olvidó de que iba por agua, dejó el cántaro y se fue a la ciudad a decir a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y cuando les dice, no será este el Cristo, no es porque dudaba. No dudaba. Era para hacerlos a ellos, o para estimular en ellos la atención, el interés, el deseo de conocer a este hombre, para que ellos también fueran salvos. Y qué precioso desenlace. Dice que los hombres salieron de la ciudad y vinieron a Jesús. Y viene Jesús y empieza a ministrar a estas personas. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Salvador viene a buscar a una mujer pecadora, necesitada. La encuentra y la salva. Y esta mujer sale corriendo a buscar a otros pecadores necesitados, traerlos a Jesús para que también sean salvos. ¿Cómo ven? ¿Por qué razón? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estaba perdido.
quiero finalizar esta reunión diciéndoles que hoy es igual. Jesús es el mismo ayer, ahora y por los siglos, ¿sí o no? Y como es el mismo ayer, ahora y por los siglos, hoy también, aquí en este lugar, Jesús está buscando a hombres y a mujeres. ¿Para qué? Para salvarlos primeramente. Y para poder tener con ellos y con ellas esa relación personal de amistad. Pero ¿qué sucede la mayoría de las veces cuando Jesús viene a buscar a alguien? ¿Qué sucede? Sucede que solo se encuentra con una persona que se le acerca con una lista de peticiones. Y ustedes lo saben. Señor, necesito esto otro. Señor, ayúdame en esto. Señor, ayúdame en esto otro. Ay, por cierto, Señor, que no se te olvide también esto, ¿sí o no? Yo quiero decirles que ese Jesús, que es el mismo ayer, ahora y siempre, hoy también, ha venido a este lugar a buscar personas. Pero Él busca a personas, óiganlo bien, que aún estando llenos de necesidades, hagan por un momento esas necesidades temporales a un lado. Y se le acerquen a Él a decirle, no, Señor, no necesito que me hagas esto y me hagas lo otro, sino que se le acerquen a Él para decirle, Señor, tengo mucha necesidad y tú lo sabes, pero mi mayor necesidad, mi necesidad más grande, eres tú. Esa es mi necesidad más grande. ¿Sabes qué? Te quiero a ti. Te quiero a ti, quiero que estés conmigo, quiero que vivas conmigo, quiero caminar junto a ti, quiero ser tu amigo, quiero ser tu amiga, quiero confiar en ti para todo, quiero hacer tu voluntad, tú te lo mereces, yo quiero agradarte, yo quiero obedecerte, yo quiero amarte como tú me has amado. O quiero amarte porque tú me has amado. Quiere personas que le digan, sí, Señor, tengo grandes necesidades. Pero como mi más grande necesidad eres tú, hoy vengo a buscarte a ti y no de ti. Y vengo a entregarte mi vida. Vengo a entregarte mi vida. Primeramente para que la laves y la limpies de todos mis pecados, pero también para que la gobiernes y la dirijas, pero también para poder caminar junto a ti, hombro a hombro, cada día, en esa relación personal de amistad. Señor, aquí estoy. Personas que le digan, Señor, aquí estoy, gracias por haberme traído a este lugar hoy. Señor, tú sabías que estaba vacío, que estaba vacía, que en mi vida solo ha habido pecado y que he vivido para pecar contra ti, contra mi prójimo. Pero me has traído a este lugar porque tú querías decirme que tú me estás buscando. A pesar de lo que has visto en mí, a pesar de mis pecados cometidos contra ti, contra mi prójimo, a pesar de mis ofensas contra ti, mi prójimo, tú me andas buscando y me has traído a este lugar, no solo para decirme que me andas buscando, sino para decirme, te he encontrado. Te he encontrado. Él anda buscando personas que crean en Él, no solo como Dios y Salvador, sino como alguien que realmente se interesa por ellos, y se interesa por ellos de manera desinteresada. Personas que realmente crean que nadie les ha amado como Él los ha amado. Personas que crean que Él tiene solo buena voluntad para con ellos, porque Él es bueno y misericordioso.
Por tanto, cuando Jesús las encuentra y las llama a venir a Él, estas personas no se resistan más. Estas personas ya no sigan menospreciando cada oportunidad que Dios les da cada día de venir y convertirse a Él en arrepentimiento y fe en Jesús como su único y suficiente Salvador. La pregunta es, ¿hay aquí personas como estas? ¿Hay aquí personas como esta que estoy describiendo, que aún en medio de sus necesidades o llena de necesidades, se atrevan a decirle a Dios hoy, a Jesús hoy, mi mayor necesidad eres tú? Estoy vacío, pero hoy no quiero que me resuelvas un problema o me suplas de algo que necesito, sino que hoy quiero tenerte a ti. Y no me voy a ir de este lugar hasta que tú y yo no tengamos una relación personal. ¿Se acuerdan de Jacob? A quien Dios después llamó Israel. ¿Qué hizo Jacob un día con un ángel? Luchó y venció. ¿Y qué le decía? No te dejaré hasta que me bendigas. ¿Sabes qué está buscando Dios hoy? A personas necesitadas. Necesitadas no de un favor de Él, sino necesitadas de Él. No de un favor de Dios, sino necesitadas de Dios. Que sabiendo que Jesús les está buscando y las ha encontrado, digan como Jacob, voy a luchar. No me voy a ir de este lugar hasta que tú me bendigas. Y la bendición que quiero es tu perdón. Pero no para irme al cielo de manera egoísta, sino para poder caminar junto a ti, para tener una relación personal de amistad contigo. Amén. La pregunta es, ¿hay aquí personas como esta? ¿Eres tú uno de ellos o una de ellas? Finalmente dejarás de poner tu mirada en tus problemas personales o familiares o en tus necesidades personales y familiares para finalmente ponerlas en Jesús. Para poner tu mirada en Jesús y que Jesús sea no solo tu Señor y Salvador, sino tu amigo. Pero también para estar tan lleno de Jesús, tan llena de Jesús, que puedas reflejarlo a Él. Que puedas reflejarlo a través de lo que piensas, o a través de lo que dices, o a través de lo que sientes, o a través de lo que haces. Que busques a Jesús y que busques su perdón. Pero no para irte al cielo, sino para tener una relación personal con Él. Que busques su perdón no por las bendiciones, sino para tener una relación personal con Él. Que busques a Jesús creyendo que Él puede y quiere perdonarte. Que Él quiere ser tuyo y que quiere que tú, varón o mujer, seas de Él. Creyendo que una vez que Él te lava y te limpia de todo pecado, y Él viene a morar en tu persona, en tu ser, en tu corazón, por la persona bendita del Espíritu Santo de Dios, tú lo puedes tener todo para ti. En cualquier lugar donde te encuentres, en cualquier circunstancia en que te encuentres, 24 horas al día, 365 días al año, aun si el año es bisiesto, no importa. Pero lo puedes tener a Él, todo para ti, en todo lugar y en toda circunstancia. Saben, queridas personas que nos acompañan hoy, que no son cristianas, y aún personas cristianas que nos acompañan, este es el cristianismo. El cristianismo no es más que una relación íntima, una relación personal de amistad con una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Pero no solo es una relación personal con esa persona, porque Él nos ha lavado y nos ha limpiado,
El cristianismo es vivir una vida nueva en donde hay una llenura de la plenitud de Cristo. La persona está llena de Cristo. Y si está llena de Cristo, está llena del poder de Cristo, está llena del gozo de Cristo, está llena de la paz de Cristo y está llena del amor de Cristo. Eso es cristianismo. No, cristianismo no es repetir una oración personal de aceptar a Jesús como tu Salvador y luego de eso pues seguir asistiendo a un lugar y luego te dan un discipulado y luego vienen los sacramentos y luego vienen los privilegios y sigues viviendo una vida de práctica de pecado, una vida de derrota. No, eso no es cristianismo. Y termino diciendo, quizás, querida persona que estás aquí, que aún no te has convertido a Dios, que aún no has experimentado el perdón con Cristo, que aún no tienes esa relación personal con Cristo. Quizás, no lo sé, tú estés muy agradecida con tu servidor porque al Dios traerte aquí te ha permitido escuchar una verdad que quizás te ha quitado muchas vendas de tus ojos o que quizás ha quitado muchas vendas de tus ojos, que quizás ha quitado muchos engaños, quizás encontraste una palabra de Dios que ha respondido a muchas de tus preguntas que estaban ahí dando vueltas en tu mente, pero seguramente no has encontrado al que te trajo a este lugar, a Jesús, para salvarte y para que tú puedas tener una relación personal con Él. A lo mejor has cambiado mucho, no lo sé. A lo mejor el Espíritu Santo a través de una enseñanza o varias te ha venido a convencer de pecado en tu vida y has cambiado, has dejado algunos pecados y bueno, quizás las cosas en tu casa empiecen a mejorar, empiecen a ser diferentes en tu matrimonio, quizás con tu familia. Pero también quizás te sientas frustrado o frustrada porque te fuerzas por cambiar, porque sabes que no puedes seguir viviendo así en pecado, ofendiendo a Dios y a tu prójimo, y luchas y te fuerzas y caes de nuevo, y a veces, ¿verdad? Vienes o te levantas llena de ánimo o lleno de ánimo un día, y después de un tiempo el ánimo se te viene hasta el suelo porque volviste nuevamente a caer en un pecado, cediste ante la tentación, caíste en un pecado, hiciste lo malo y luego tratas de salir de ese estado y tratas de hacerlo en tus fuerzas. Déjame decirte algo que quizás cambie tu vida hoy. A pesar de que se te han quitado muchas vendas de los ojos, a pesar de que se te han respondido muchas preguntas, a pesar de que Dios te ha convencido de pecado y has cambiado muchos pecados, y a pesar de que las cosas van mejorando en tu vida, tú sigues frustrado o frustrada porque estás tratando de llevar una vida agradable a Dios en tus fuerzas, porque quizás no has entendido que lo que te hace falta no es caminar este camino o correr esta carrera en tus fuerzas, sino que lo que primeramente necesitas es conocer a Jesús como tu Señor y Salvador personal y rendirle tu vida a Él y hacerle el Señor de tu vida y confiar en Él como tu único y suficiente Salvador personal. Lo que tú necesitas saber es que antes de hacer cualquier cosa, si tú ya has reconocido tus pecados y tu vida de pecado y la razón por la cual has venido pecando delante de Dios por egoísmo, por rebeldía, por ingratitud, por todo lo que Dios te muestre. Y si ya has reconocido que no puedes seguir viviendo esta vida de pecado, todo lo que necesitas es no esforzarte tú o no tratar de vivir esta vida agradable a Dios en tus fuerzas, sino lo que tú necesitas es venir a Él, al que te ha estado buscando, al que te ha encontrado finalmente, al que te está llamando a venir a Él. Y necesitas
arrepentirte de todos tus pecados. Arrepentirte de todos tus pecados y venir a Él confesando tus pecados y suplicándole misericordia para que te lave y te limpie de todos tus pecados. Para que una vez que te lave y te limpie de todos tus pecados, Él pueda venir a morar en ti, en tu corazón, como Él ha prometido. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Y una vez que Él te lava y te limpia de todos tus pecados, por su pura misericordia, por su pura gracia, y una vez que Él ha venido a morar en la persona del Santo Espíritu de Dios, en tu vida, en tu ser, entonces, cuando le conoces a Él, Él va a ser para ti la fuerza que necesitas. Él va a ser para ti el poder que necesitas para vencer toda tentación y vivir vidas apartadas de la práctica del pecado. Él va a ser la luz que va a disipar todas tus dudas, que va a despejar todas tus dudas. Él va a ser el que te llene siempre, el que te llene siempre en toda circunstancia, aunque estés solo, aunque estés sola, aunque tus enemigos sean los de tu propia casa y se levanten contra ti por haberte convertido a Dios, aunque tu padre y tu madre te dejasen. Él va a ser quien te guíe. Cuando todo el mundo te diga que la dirección a seguir es otra, que el camino a seguir es otro, Él va a ser quien te guíe. Cuando todo el mundo te presione y te empuje para ir por el camino equivocado, Él va a ser quien te guíe, quien te dé la sabiduría, quien te dé la sabiduría como esposo, quien te dé la sabiduría como esposa, quien te dé la sabiduría como padre o como madre, o para desempeñar tu profesión o el oficio que desempeñas. Él va a ser el que te llene de amor. El que te llene de amor de tal manera que no tengas que mendigarle amor a nadie. El que te llene de amor de tal manera que tengas para dar a los demás. Te va a llenar de ese amor que te va a librar del egoísmo. Pero también Él va a ser tu consolador, quien enjugue tus lágrimas. Pero no solo tu consolador, va a ser tu proveedor. Va a ser tu proveedor. Va a ser tu fuente de gozo y de paz. Una fuente de gozo y de paz inagotable. Si tan solo vienes a Él. Para que Él, que te está buscando y te ha encontrado, te salve. Te lave y te limpie primeramente de todos tus pecados. De todos tus pecados. Mientras tanto, seguirás viviendo vidas o seguirás viviendo una vida vacía, una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida sin gozo y sin paz, una vida que finalizará sus días en el infierno por toda su eternidad. Él ha venido a buscarte. Él ha venido a buscarte porque te ama y Él te ha mirado como miró a Mateo o a Leví. Él ha salido a tu encuentro y te ha estado esperando desde antes que llegaras a este lugar. Jesús ya estaba aquí. Jesús llegó antes que tú a este lugar, como llegó antes que la mujer samaritana al pozo. ¿Sabes por qué? Porque sabía que tú ibas a venir y porque Él, que te anda buscando, quería encontrarte hoy aquí para salvarte. Pero Él no puede hacer nada, absolutamente nada, a pesar de que te anda buscando, a pesar de que te encontró, a pesar de que quiere salvarte, si tú realmente no te rindes a Él. Reconociendo quién eres, un pecador, una pecadora, reconociendo todo lo que tú has hecho, es decir, reconociendo tus pecados contra Dios y tu prójimo, reconociendo que la fuente de ese pecado no es más que el egoísmo, el amor por ti mismo, por ti misma, aún el amor por el deleite temporal del pecado, aún el amor por el mundo y las cosas del mundo, y el amor por un ídolo, es decir, algo o alguien que tú has vivido amando o has venido amando más que a Dios mismo inclusive, más que a tu propia vida.
Pero también Dios quiere que renuncies a todo esto que tú has reconocido que es pecado. Renuncies a ello con la ayuda de Dios. Y no solo que renuncies, que lo confieses a Dios con sinceridad, con vergüenza, con pesar, con tristeza por haber pecado contra Él y tu prójimo. Y que le pidas, le ruegues, le supliques perdón, porque Él está aquí hoy para perdonarte. Si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que tú quieres, Él está aquí hoy para perdonarte y perdonarte todos tus pecados. Pero como decíamos, ya no depende de Dios, ya no depende de Jesús, nunca ha dependido de mí, sino que ahora depende de ti. ¿Qué vas a hacer, querida persona? ¿Qué vas a hacer ahora que Él te ha encontrado a ti y te dice, ven a mí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vendrás a Él? Ciertamente vendrás a Él diciéndole, estoy lleno de necesidades, pero quiero decirte hoy que mi mayor necesidad eres tú. Hay muchas cosas que necesito, Jesús, pero la mayor necesidad, mi más grande necesidad, lo que más necesito en esta vida es que tú me laves y me limpies de todos mis pecados y que vengas a morar en mi interior, en mi corazón. Que hagas morada, es decir, que llegues para quedarte y que no te vayas nunca más. Es una decisión voluntaria. Esta es una decisión voluntaria, es una decisión consciente, es una decisión que Dios te llama a tomar por amor a Él primeramente. No por temor al infierno, no por temor a una maldición, tampoco por interés por el cielo, tampoco por interés por las bendiciones, no, por amor al que te amó primero, por amor al que te amó cuando no le amabas, por amor a Jesucristo. Amén. Señor, yo quiero darte gracias por cada persona que tú has traído hoy, por cada persona que tú has andado buscando y que finalmente has encontrado, por cada persona, Señor, a quien tú has puesto tu mirada en él o en ella, como Mateo, esta mujer samaritana, por cada persona a quien has llamado hoy a venir a ti. Pero en especial quiero darte gracias por cada persona, si es que hay hoy aquí, que haya tomado esa decisión de venir a ti como el más grande necesitado de ti, que haya venido a ti para buscarte a ti, no de ti, para buscar tu perdón, no para irse al cielo, sino para primeramente tener una relación personal contigo, y de esa manera poder obtener de ti todo el amor para amarte, todo el poder para vivir vidas agradables para ti, toda la sabiduría para honrarte y glorificarte en todos los aspectos o áreas de su vida, todo el consuelo, toda la provisión, todo el gozo y la paz, Padre, que así sea. Yo quiero darte gracias, Señor. Yo quiero darte gracias hoy, Señor, por esa persona o esas personas que pudiesen, Señor, haber tomado esa decisión personal y voluntaria por amor a ti. Y quiero rogarte que no dejes de hablar a lo largo de toda la semana a todas las personas que hoy han escuchado esta palabra, que sea tu Santo Espíritu trayendo esta palabra a la mente, Señor, y no solo ellos, sino que produciendo en ellos esa convicción de pecado, ese quebranto, ese corazón contrito y humillado, Señor, y ese deseo de entregar sus vidas a ti, Señor, y todo lo que poseen, suplicándote misericordia, aún entre semana, ahí donde estén, Señor, yo te lo ruego, yo te lo suplico, por amor a estas almas y para honra y gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.